Buenas tardes, ¿cómo le va? Le pido que cierren los micrófonos, todos. Eh, yo voy a transcurrir esta charla primero felicitando a la mesa que vine a hacer con mucha, con mucha expectativa allá en el 2017, que fue cuando empezamos la pelea. Y la verdad es que han logrado ustedes algo que es significativo en la política y en los jubilados, que es juntar, reparar más que juntar, la fragmentación que el enemigo ha hecho sobre el campo nacional y popular. A mí me parece que ustedes están dando un ejemplo a las generaciones que vienen atrás, a nosotros, porque yo soy jubilado como ustedes, están dando un ejemplo a las generaciones que vienen atrás, como lo dio Cristina Fernández de Kirchner cuando decidió que el frente tiene que ser un frente con objetivos comunes para derrotar el enemigo principal. A mí me parece que esto es lo que Carlos de alguna manera expresó, lo que vengo viendo, y es verdad que la lucha de los jubilados y las organizaciones sindicales y sociales de diciembre del año ese en que estuvimos en la calle, marcaron el punto de inflexión al gobierno y ustedes fueron protagonistas principales. No quiero pasar la mano por el lobo porque yo me siento parte de ustedes, sería como autoalabarme, cosa que no hay que hacer, así que no lo quiero hacer. Lo que sí quiero, si ustedes me permiten, es tomarme los primeros 10 minutos antes de hablar de la vacuna, del contexto de la vacuna. Porque si no contextualizamos, pareciera que estamos hablando solamente de herramientas, y nosotros hablamos de política previsional, política sanitaria. El virus que es menos que un bicho, es una molécula, es algo que no puede sobrevivir si no está parasitando el cuerpo humano. Es un virus que tiene que ver con la crisis civilizatoria que vive la humanidad. Y esto es algo que se plantea poco, que se dice poco, se describe poco, y por eso yo quiero tomarme 10 minutos para llegar después al barrio, como hago siempre. Porque este virus que puso al mundo en crisis sanitaria desnudó la crisis civilizatoria. Y este virus es producto de la crisis civilizatoria, en especial del calentamiento global. Porque el calentamiento global fue el que empezó a disminuir especies de fauna y flora en el mundo, 1000 por mes más o menos se calcula, según los ambientalistas de Naciones Unidas, y esta molécula, que insisto que es menos que un bicho, se desarrollaba en un animalito que está desapareciendo en China, y que, como es más inteligente que todos nosotros, mutó. Cuando digo mutó es cuando una molécula cambia sus proteínas y se va permitiendo la posibilidad de parasitar otros seres a los cuales habitualmente está alojado. O sea, elige un nuevo huésped y eligió a los seres humanos, con tal magnitud que cuando logra penetrar la célula de nuestro organismo, se reproduce 100.000 veces en 24 horas. Esta es la bomba del coronavirus. Pero esa bomba del coronavirus se replica en lo político cuando el coronavirus deja al descubierto que desde hace más de 15 años mueren en el mundo 24.000 personas por hambre por día, de los cuales 8.000 son niños, y nunca se declaró una pandemia. Y eso no es un virus, es un proceso político, económico y social que domina el mundo. 24.000. Mientras nosotros estamos hablando acá, muere gente de hambre. Siguen muriendo 24.000 personas promedio por día en los últimos 15. Y también siguen muriendo africanos con la epidemia de ébola no controlada, y que tampoco hay una crisis mundial por eso, porque son negros y africanos. Esto tenemos que decirlo con todas las letras, porque si no, pareciera que el virus, este coronavirus, es un episodio que va a pasar, y no va a pasar, porque es un punto de inflexión en la historia, porque este virus que ha puesto al descubierto no solamente el cambio del calentamiento global, sino ha puesto al descubierto, por ejemplo, en la Argentina, la desertización de los campos, la utilización de los agrotóxicos, todo aquello que nos está matando como humanidad,
lo ha hecho de tal manera y con tal fuerza que destruyó los principales instrumentos del neoliberalismo, de la dominación internacional, y los dejó hechos chiquitos, y además destruyó los fundamentos teóricos del neoliberalismo. Yo creo que esto, que se los voy a explicar también en estos 10 minutos que me he tomado de licencia antes de entrar en la vacuna, es muy fácil de ver. Esta molécula destruyó los mercados, destruyó las empresas, destruyó las economías y puso en jaque y en vilo a todas las armadas del mundo, incluso los grandes portaaviones, señores de los mares, que supuestamente amedrentan y amenazan, tuvieron que echar anclas y esperar que se le pase la crisis del virus que se le había metido adentro con 5.000 o 8.000 tripulantes que tiene. Esto lo hizo el virus. Esto lo hizo el virus. Fíjense ustedes la magnitud de esto. Pero además, el virus también puso en jaque los fundamentos teóricos de esta nueva normalidad a nivel global, de esta globalización mentirosa, en la cual aparentemente todo era de una lógica intangible, absolutamente fortalecida, y uno de ellos es el tema del Estado. Este virus puso en discusión nuevamente el tema del Estado, si el Estado tiene que ser un Estado mínimo al servicio de los privados, o como si el Estado debe ser lo que finalmente va a ser a partir de ahora, después de que Angela Merkel, Macron y el gobierno de Italia decidieron, por ejemplo, tener empresas. ¿Quién hubiese imaginado hace un año Angela Merkel teniendo empresas del Estado en función de la inversión del Estado en el salvataje de las empresas? ¿Quién hubiese pensado que el gobierno de Italia iba a nacionalizar los servicios públicos? ¿Y quién hubiese pensado que Trump imprimió 4 veces y media su base monetaria, el M1, para darle de comer a 36 millones de... Hicieron trizas todos aquellos que el neoliberalismo proclama como bandera estratégica, que es el Estado del servicio del capital privado, y esto hace la exclusión de los pueblos, que ha hecho la acumulación de la riqueza en los últimos años. Esto lo puso en duda. Por eso, a partir de este virus, el mundo, su conjunto, ha herido a este pilar del neoliberalismo al demostrar que las políticas públicas tienen que tener diseño, organización, planificación, ejecución y financiamiento del Estado. Entre ellas la salud, entre ellas la educación, entre ellas todas las políticas públicas. Primera derrota. Segunda derrota, en el marco teórico del neoliberalismo, es que prácticamente al momento mismo de declararse la pandemia, información compartida. Fíjense ustedes qué significa esto. Esto significa solidaridad social compartida. Entonces, esto indudablemente nos lleva a entender que cuando la Argentina se asoma al 10 de diciembre, cuando se asoma la pandemia, mejor dicho, lo hace con 2 ventajas comparativas. La primera de ellas es que el pueblo una vez más había decidido la historia en octubre y cambió un gobierno como que era un insulto a la inteligencia de los argentinos por un gobierno nacional y popular. Esto lo hizo el pueblo, esa fue una ventaja. Una ventaja que les voy a describir que encontramos el 10 de diciembre. Y la segunda ventaja fue que nos pudimos enterar 2 meses antes de lo que pasaba en Europa, en Asia, en el norte de América, y de esa manera pudimos construir la sala de situación que nos permitió comenzar a estudiar en esta sala de situación los comportamientos del virus, sus mutaciones, sus cambios y su adaptación a los diferentes climas. Esto se los quiero decir porque el gobierno que asume el 10 de diciembre asume prácticamente ya hackeado por la crítica. Ya empezó la crítica desde antes, desde las PASO, y asume prácticamente con un paro del llamado campo, apenas asume a la semana un paro del campo, pero además asume con 2 mochilas muy fuertes. Asume con la mochila de la deuda externa que quita capacidad de decisión soberana del país, condiciona y además abruma en su magnitud.
que realmente es una denigración muy fuerte a la soberanía, y asume con la emergencia social que en ese momento tenía en el plano sanitario dos epidemias, el dengue y el sarampión. El dengue nunca había pasado de Entre Ríos para abajo, y cuando llegamos los mosquitos estaban haciendo compras en Patio Bullrich. Pero además lo que no se sabe, Betsabe no me dé envidia de tomar adelante mío. Qué linda, ¿eh? La felicito, así se hacen los Zoom, distendido, que entra mejor, con una copa de vino, un mate como estoy tomando yo. Pero les decía, el dengue provocó en los 4 años de Macri exactamente 37.440 enfermos internados y declarados de dengue. Y 3.000 muertos. No sale de ningún lado. Y la epidemia de sarampión que encontramos es exclusivamente por falta de vacunación, cuyas vacunas encontramos abandonadas en los depósitos, vencidas 2 años después, 1.400.000 vacunas, donde se nos murieron niños, después de haber sido declarados en el 2008 país libre de sarampión. Esto es criminal. Por eso digo que cuando llegamos teníamos situaciones de emergencia social, como los 5 millones de personas que tenían hambre, el 52% de los chicos pobres, los jubilados y los pensionados, como ustedes saben, en una situación muy difícil, donde teníamos todos que elegir entre comprar medicamentos o comer. Y esto me parece que es una de las cuestiones centrales que nosotros tenemos que analizar, que el gobierno se preparó para eso, pero en los 90 días tuvo la pandemia. Fíjense ustedes que esta situación, el gobierno por suerte la empieza a organizar con el Comité del Hambre y con todas estas cuestiones, y cada vez nos hace sentir la sensación de que cada vez arrancamos más atrás. ¿Cómo enfrentamos esto? Con una planificación estratégica. En salud, sabiendo que si nosotros enfrentábamos la pandemia con el desastre sanitario, sin Ministerio de Salud, sin Ministerio de Trabajo, sin Ministerio de Ciencia y Tecnología, que había dejado este hombre, este insulto a la inteligencia, insisto, que había dejado Macri, nosotros íbamos a tener una situación muy complicada. Por lo tanto, empezó primero un operativo impresionante, poco conocido, de reequipamiento, que incluyeron 4 barcos que vinieron de China y 14 vuelos de aerolíneas argentinas. Esto se hizo. Mientras nosotros estábamos en cuarentena, esto se hizo, porque aprovechamos la cuarentena para triplicar las camas de terapia intensiva, para construir 2 hospitales, para terminar los 4 hospitales que estaban sin terminar desde el 2015 en el 90% de construcción. Entonces, esto que no salió a ningún lado porque estamos dominados por los medios hegemónicos de comunicación. Esta es la otra cosa que destapa también el virus. En función de eso, en función de esta situación, nosotros planificamos, digo nosotros, dijo el Mosquito, yo no planifiqué nada, yo colaboré de chamullo, como dice el tango, de costado y de chamullo. Yo colaboré fundamentalmente en Provincia de Buenos Aires como asesor de Axel, en la planificación de morigerar el impacto, y esto que les voy a decir está íntimamente relacionado con la vacuna, morigerar el impacto y aplanar la curva. ¿Qué significa esto? Morigerar el impacto significa que este virus, a diferencia de los otros virus estacionales, que se desarrollan durante todos los meses estivales, este virus explota como un misil. ¿Se comporta igual? Sí, se comporta en forma similar, aunque todavía hay cosas que no entendemos muy bien. Lo estamos estudiando. ¿Cómo se comporta? Como un misil. Porque cuando este virus comienza a tener un desarrollo comunitario, tiene una expansión de esas que les dije, de 100.000 reproducciones por día en la célula.
lo cual implica que es una bomba atómica. ¿Se comporta igual? Sí, se comporta igual. El 80% lo transcurre, el 15% requiere asistencia médica farmacéutica y probablemente internación de segundo nivel, y el 5% requiere ya en etapa clínica terapia intensiva. Pero ¿qué pasa? Cuando esa terapia intensiva se produce o se requiere en 200.000 personas en menos de un mes, son 10.000 camas de terapia intensiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es el misil. Esto es lo que le pasó a Nueva York. A Nueva York le pasó esto. 40.000 muertos en menos de 2 meses, y el 33% no tuvo asistencia médica y farmacéutica. Por eso la morigeración de la curva. Nosotros necesitábamos que gotee. ¿Por qué necesitábamos que gotee? Y es acá lo que les quiero decir que tiene que ver con la vacuna. Porque sabíamos que no podíamos vencer al virus. No había ninguna herramienta clínica, médica, que pudiese vencer al virus. Solamente puede vencer al virus el aislamiento social preventivo y obligatorio, que se detectó cuando la Argentina tenía dos muertos por coronavirus, 40 infectados importados, todos con nexo epidemiológico que podíamos seguir hasta el último rincón de sus casas. Brasil tenía 5 muertos, 70 infectados de la misma naturaleza. Hoy Brasil tiene 160.000 muertos y nosotros, desgraciadamente, tenemos 40.000 porque se nos escapó la vizcacha después de 60 días muy fuertes de cuarentena, cuando empezamos a ser atacados con los anticuarentenas y por todo aquello que pensó que el fortalecimiento de las condiciones sanitarias del país fortalecía justamente al gobierno y no la salud de los trabajadores, porque son tan miserables y canallas que piensan exactamente eso. Entonces, cuando se decreta esta cuarentena, nosotros estamos en condiciones de dar una respuesta, no digo acabada, pero sí bastante cercana a lo ideal, donde pudimos producir una tasa de incidencia que en términos sanitarios pudo controlar, por ejemplo, el núcleo más explosivo del virus, que era el AMBA. El AMBA, para nosotros, es una unidad sanitaria, no es la reta de un lado y Kicillof del otro. Sanitariamente es una unidad. Es como un cuerpo humano. Yo le puedo atender el hígado y si no le atiendo el pulmón, se enferma usted y se muere del pulmón. Por lo tanto, para nosotros, sanitariamente, es una unidad. Que es cuando empieza a aflojarse los mecanismos de la cuarentena, justamente por la actitud de Cava de empezar a romper esta unidad sanitaria que teníamos. Mientras tanto, nosotros vamos estudiando el virus. Miren, yo formo parte de la COPAL, que es la Cooperación de Partidos Populares de América Latina, que me llaman y me piden que sea asesor del Comité Científico de Expertos de la COPAL. Yo le dije, no me falta el respeto, en este virus nadie es experto, ni yo ni los otros compañeros. Estamos trabajando con 14 países, estamos estudiando esto, porque es un tema muy grave, y porque además a futuro la humanidad va a tener que seguir lidiando con este tipo de temas. Pero en la preparación de lo que hicimos, y con esto voy terminando esta primera parte, tenemos el orgullo de decir que nuestros científicos, aquellos que Cristina Fernández de Kirchner con el programa Raíces repatrió el número de 1248 en su gestión, científicos desparramados por el mundo, la primera planta productora de anticuerpos monoclonales, que es el descubrimiento del doctor César Milstein, que le otorgó el Premio Nobel de Medicina, pero que lo tuvo que desarrollar en Inglaterra. Todo este desabastecimiento se había producido por los gobiernos militares de Onganía en adelante, los Chicago Boys, los Cavallo Boys y los Macri Boys. Esto tenemos que tenerlo en cuenta los argentinos. Porque si nosotros no hubiésemos tenido el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Ernesto Kirchner, hoy no estaríamos produciendo la vacuna de AstraZeneca Oxford que estamos produciendo en los laboratorios de Bioscience, porque está producido por el principio activo, por profesionales científicos argentinos. Más allá del dueño, que es Hugo Sigman, esto, que es el de Lea,
esto está producido y esto ha permitido al gobierno a acelerar los tiempos de los contratos que ha hecho por 60 millones de dosis con varias empresas que después les voy a detallar. Pero esto no se podría haber hecho, y ahora les quiero dar una buena noticia en medio de la charla, que los rusos han ofrecido que nosotros mismos hagamos la vacuna rusa acá, la produzcamos acá, lo cual sería una posibilidad de tener nuestro propio sistema de producción y respuesta localmente. Esto es porque tenemos esa base científico-tecnológica y porque además no nos olvidemos que la Argentina es de los pocos países que maneja la producción de vacunas. Nosotros producimos, gracias al doctor Carrillo, el 50% del plan vacunatorio argentino a través de la producción pública de medicamentos, que es uno de los temas que yo me encargo de hace más de 15 años. Dicho esto, quiero decirles de entonces que nosotros enfrentamos esta pandemia en medio de un ataque feroz de aquellos que empezaron a cuestionar todo, desarrollando y desplegando, y termino esta primera parte con una serie de instrumentos económicos para permitir sobrevivir en las mejores condiciones posibles, mínimas por supuesto, al pueblo argentino en una guerra que nunca se asumió como tal en el conjunto del pueblo argentino. Pero como bien decía Adrián Paenza, en Inglaterra, en Londres, cuando sonaban las sirenas, pobres y ricos corrían a las cloacas inundadas de ratas a salvar su vida. Y acá parece que era más importante el shopping en cama o salir a correr porque lo asfixiaba que enfrentar el virus. Han sido tan canallas los medios de comunicación que han hecho cundir el temor con los motochorros y mandaban el pueblo a la calle donde había 400 muertos por día. Esto es insólito, es absolutamente contradictorio, desnuda realmente la hipocresía social y desnuda aquello que tiene que ver con la defensa de determinados intereses. No se olviden que detrás de los que plantean que la Tierra es plana, de los que plantean la antivacuna, están muchos intereses de la industria farmacéutica. Después lo voy a explicar. O sea que nosotros, desde hace meses, y ahora voy entrando en el tema de las vacunas para no cansarlo, porque yo sé que se cansan y empiezan entonces a pararse, a irse, esas cosas, nosotros hace ya, diría desde fines de julio, antes sabíamos que había 137 laboratorios en el mundo investigando la vacuna, que ya habían pasado dos fases, que una es físico-química y la otra es biológica, y empezaban en la fase 1 y en la fase 2 humana. Tanto es así que la fase 1 y la fase 2 humana es muy importante que ustedes lo sepan. La fase 1 es la que determina que la vacuna no hace daño. Y esto se determinó. Era cuando Nelson Castro decía, pero ensayos clínicos se han hecho sobre 40 personas. ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Se acuerdan? Esto diciendo Nelson Castro, un médico. Claro, en la fase 1, si uno va a demostrar si hace daño o no hace daño, no lo va a hacer sobre miles de personas que pueden matar tendales. Tiene que buscar voluntarios, en lo posible jóvenes, para ver si producen anticuerpos y que no tengan tanto riesgo para poder determinar en la fase 1 que esa vacuna no hace daño. La fase 2 se hace con más voluntarios, pero tampoco muy amplia, porque sería imposible de controlar a todos, que es la fase donde se determina que la vacuna en elaboración, que ya pasó la fase físico-química y biológica, y está en la fase humana, fase 1 y ahora fase 2, produce anticuerpos que están determinados a bloquear la enfermedad que uno quiere bloquear, en este caso el coronavirus. Es decir, ¿bloquean el virus o no lo bloquean? Esta es la fase 2. O sea que los 137 laboratorios del mundo estuvieron en fase 1 y fase 2 en los 2, 3 o 4 primeros meses de año. Algunos de ellos pasaron a la fase 3 ya por marzo. Como todo esto lo sabíamos, algunos optimistas como yo, que soy partidario de algo que se va a acordar algunos que vienen de otras construcciones de pensamiento, soy partidario del optimismo de la voluntad, ¿no es cierto?, antes que
la depresión de la razón, digamos, eh, empecé a plantear que las vacunas venían. Las vacunas venían. Porque habiendo 137, ustedes saben lo que son los laboratorios de investigación, quienes los hemos recorrido, sabemos cómo se investiga, cómo son los pasos, cómo se avanza, y más cuando empezamos a conocer las plataformas, porque de esos 137, 31 pasaron a la fase 3, algunos de ellos hace mucho tiempo, de los cuales 12 hoy son los más adelantados.